colombianos, los médicos del país le cantan la tabla al presidente Iván Duque porque prácticamente los ha dejado solos y los está enviando al matadero para que atiendan toda esta situación sin los elementos necesarios y sin pagarles los salarios dignos que ellos se merecen. Y esto dice el médico Camilo Aprieto. Mensaje para el presidente Iván Duque: nosotros juramos defender la vida, pero jamás juramos arrojarnos al suicidio. Necesitamos equipos de protección ya, y vamos a escucharlo. Presidente Duque, ayer la pandemia le arrebató la vida a 2 de nuestros colegas y nosotros juramos servir para defender la vida, pero jamás juramos para arrojarnos al suicidio. Y en este momento, la carencia de equipos de protección está transformando a los trabajadores del sector de la salud en mártires inútiles. Y si la curva de contagios sigue como va creciendo, lo más posible es que de hoy en 8, el próximo domingo, en Colombia haya más de 5.000 registros de casos positivos y más de 200 muertos. Necesitamos los instrumentos para poder confrontar la crisis que se avecina, de tal manera que le solicitamos que ordene la distribución urgente de los equipos de protección para todo el personal de la salud que hoy se está jugando la vida, y adicionalmente obligue a los empleadores del sector salud y a las ARL que asuman su responsabilidad frente al gremio de la salud. Presidente. Así debe ser, porque el presidente Iván Duque se la pasa anunciando muchas cosas en los programas que realiza a través de redes sociales y en televisión nacional con el Ministerio de Salud. Dicen: tenemos tanta plata para el sector salud, les vamos a dar estos implementos a los médicos, vamos a destinar todo este dinero para ayudar al sector salud en el país para que atienda esta situación. Y cuando va uno a ver todos los médicos del país quejándose porque no pagan salarios, porque no hay protección para atender esta emergencia en el país, porque no hay los elementos necesarios para que ellos puedan trabajar con seguridad. Es que una cosa es que ellos, bueno, estudiaron para ser médicos, hay un riesgo en todo eso. Sin embargo, una cosa es que haya un riesgo y otra cosa es que los manden a trabajar sin ningún tipo de seguridad, directamente, como decía Camilo Aprieto, prácticamente al suicidio. Así están las cosas en el país, y este gobierno se ha dedicado a hacer anuncios y no a cumplir nada. Dice esta nota: médicos denuncian bajas de salarios en medio de la crisis. Es que además de que no les están prestando todos los elementos de seguridad, les están bajando los salarios. Y la cosa se pone peor con un decreto que emitió hace algunas horas el gobierno, que trata de esto. Este llamado, expedido ayer en el decreto 538, está dirigido a todo el talento humano en salud, en ejercicio o formación, salvo por algunas excepciones. Gobierno obliga a trabajadores de salud a estar disponibles para la emergencia. Todo el talento humano en salud, en ejercicio o formación estará preparado y disponible y podrá ser llamado a prestar sus servicios para reforzar y apoyar a los prestadores de servicios de salud del país. El acatamiento a este llamado será obligatorio. A pesar de ello, el Ministerio de Salud amplió su llamado a los estudiantes de medicina que estén cursando el último año de su pregrado y a aquellos que estén realizando una especialización o posgrado. Imagínense esto. A través de decreto, el presidente Iván Duque le dice a todos los que estén trabajando en el sector salud o que tengan alguna formación en ese sector o que sean estudiantes de medicina, los obligamos a que se vengan a trabajar sin un salario, sin los elementos de protección, y para que se vengan a dar la vida de ustedes, la vida de sus familias, por los colombianos. Eso es lo que básicamente dice ese decreto. Claramente, pues los médicos se han quejado, y los que trabajan en el sector salud, porque los están obligando a ir al matadero. Y además hay gente desagradecida en este país que están criticando a los médicos y a todos los que trabajan en el sector salud, que es enfermeras, los que trabajan en aseo, etcétera. Los están criticando porque dicen: bueno, pero yo quiero trabajar por mi país, quiero ayudar al país, pero por lo menos paguen un sueldo digno, por lo menos entreguen los elementos de seguridad para protegerme y proteger a mi familia, porque hemos visto los casos de los médicos que han perdido la vida el fin de semana, que familiares, hasta un bebé, resultó positivo. O sea, no es solo ellos que se están arriesgando a sus familias también. Y entonces ir uno a arriesgarse de esa manera sin ningún sentido porque no les pagan nada. Veamos el caso también del Chocó. Imagínense el Chocó, un territorio históricamente abandonado por el Estado. Dicen: no es que hace un año no nos han pagado los salarios. ¿Cómo trabaja uno un año gratis y todavía por decreto lo obligan a ir a trabajar sin ningún tipo de seguridad y arriesgando su vida y la de su familia? Es que eso no tiene ningún sentido. Todo el mundo
En muchos países, los gobiernos invirtiendo dinero en el sector salud, protegiendo al sector salud, pagándole buenos salarios. En Rusia se le aumentó el salario a los trabajadores del sector salud. En Corea del Sur les han brindado todos los elementos necesarios. Y en Colombia les dicen, pónganse unas bolsas de plástico, pónganse un tapabocas de esos de 1.000 pesos y vayan y ayuden a los colombianos porque es su obligación y sin pagarles un peso. Es que eso no tiene ningún sentido. Y así es lo que quiere hacer el gobierno. Y escuchemos qué dice el ministro de Salud en este video en donde habla sobre el supuesto decreto del gobierno. El gobierno acaba de firmar el decreto 538, el cual contiene las principales medidas para el sector salud en lo que tiene que ver con el manejo de la pandemia del COVID-19 en diferentes aspectos. Primero, la habilitación de nuevos espacios hospitalarios para poder ser utilizados en el ámbito de los servicios que van a ser prestados desde la epidemia. Segundo, la centralización de todo lo que es la atención, particularmente lo relacionado con las unidades de cuidado intensivo en los centros reguladores de urgencias de las entidades territoriales, que podrán de aquí en adelante controlar y manejar todos los procesos de referencia y contrarreferencia. También medidas importantes en cuanto a las transferencias directas de recursos que vengan para las entidades territoriales y desde el gobierno nacional. Regula también la telesalud, el manejo de la telesalud en todos los ámbitos ambulatorios y hospitalarios que también son muy relevantes para el manejo de la epidemia. También una serie de medidas relacionadas con el talento humano que lo beneficia fundamentalmente en temas de protección esencialmente. El reconocimiento económico de las personas expuestas al COVID-19. También la declaración de COVID-19 como enfermedad laboral para los trabajadores de la salud que estén. Esta declaración de enfermedad laboral sobre la atención al COVID es una buena medida. Eso sí me parece interesante que lo haga el gobierno. Ahora vamos a ver si lo cumplen. Porque es que ya sabemos con quién estamos hablando. ARL, estamos hablando con EPS y estamos hablando con este gobierno. Vamos a ver. Por ahora es una buena medida. El resto es pura palabrería. Que se la han venido diciendo todo ese tipo de anuncios durante estos días. Y los médicos se siguen quejando porque no les han cumplido nada por parte del gobierno. Pero ¿qué dice Sergio Izaza, presidente de la Federación Médica Colombiana, quien afirmó que si bien está claro que todo el personal sanitario es consciente que su trabajo conlleva riesgos que se asumen como parte integral de las profesiones, eso no significa que lo hagamos sin tomar las máximas medidas de protección que lo minimicen? Es que eso es una realidad. Eso no significa que ellos saben que hay un riesgo, pero no significa que deben irse a atender a todo el mundo sin ningún tipo de protección. El personal de salud está dispuesto a cumplir con su deber y cumplirle a la sociedad, pero ninguna norma nos puede obligar a actos temerarios y acciones suicidas frente a una pandemia que ya ha dejado miles de pérdidas humanas en el mundo, máxime cuando usted como presidente de la nación no garantiza al personal de salud los elementos de protección personal. Eso dicen los médicos y los que hacen parte de ese sector en el país, porque es que ellos no están viendo protección y solo ven los anuncios del presidente. Y hay un tema que se ha movido en las redes sociales sobre que los médicos son héroes, dicen los políticos y muchos ciudadanos, héroes cuando un médico o alguien del sector salud pierde la vida. Pero va uno a ver la realidad, los discriminan, no les pagan salarios, no los ayudan. Y entonces dicen los médicos, pero si hacen todo eso con nosotros, ¿por qué a través de redes sociales y en mensajes políticos nos dicen héroes? A nosotros no nos sirve que nos digan héroes. Los colegas que murieron no son héroes, son mártires, porque esas muertes eran prevenibles. Es la realidad del sector salud del país. Exigir un sistema de salud bien dotado, presupuesto para la educación, salarios dignos y a tiempo para profesores y personal sanitario son cosas del castrochavismo comunista hasta que las necesitan. Ahora piden aplausos y los llaman héroes cínicos, hipócritas, dice este usuario. Y este otro que dice algo bastante interesante: dejen de romantizar las muertes de los dos médicos. No son héroes, son víctimas de la negligencia del Estado y la precarización del oficio. Esa es la realidad de esto. No es que sean héroes, son víctimas de un Estado que no les brinda la protección necesaria para atender toda esta situación en el país. Y ya para finalizar, veamos esto, que
ya uno no sabe ni a quién creerle. Federación Médica Colombiana desmiente la información del gobierno nacional. El gobierno Iván Duque difundiendo noticias falsas. Si el gobierno de Duque niega la muerte de un médico, ¿qué se puede esperar del resto? En Colombia el Ministerio de Salud está manipulando los resultados. Eso ya es un tema subjetivo. Pero veamos esta información que publicaba la Presidencia de la República el día 11 de abril. Queremos informarle al país que es falsa la información que circula en redes sociales sobre el supuesto fallecimiento de un médico del Hospital Militar, miembro del Ejército, a causa del COVID. Invitamos a los colombianos a evitar compartir noticias falsas. Y vean esto. Una hora después aparece el comunicado de la Federación Médica Colombiana, en donde dicen: miren, sí es verdad que falleció este médico del Hospital Militar, estaba recluido en ese Hospital Militar por el COVID, falleció. Cuando el gobierno inicialmente decía: no difundan noticias falsas, que no falleció ningún médico en el Hospital Militar. Y después, cuando confirmaron que sí, le tocó salir a borrar ese mensaje en redes. O sea, ya ni hay que creerle al gobierno lo que está pasando. ¿No nos quieren contar la verdad o qué es lo que está pasando con este gobierno? Esperemos a ver si por fin dejan de hacer tantos anuncios y envían el dinero al sector salud, que hoy en día están arriesgando su vida por ayudarnos a todos. No seamos desagradecidos con ese sector. Ayudémoslo, pidámosle al gobierno que le brinden todas las garantías y dejen de estar hablando pura paja, como dicen algunos, en medios de comunicación y redes sociales, y cuando va uno a ver, no han hecho nada realmente. Colombianos, hasta acá este video, espero les haya gustado y lo compartan con sus amigos. No olviden seguirme en redes sociales, activar la campanita para que no se pierdan ningún otro video. Gracias por ver, espero sus comentarios. Adiós.